Ya. Entonces, nosotros ya vimos esto, que la glucosa puede sufrir un proceso de degradación. Ahora, normalmente, ¿cierto? Cuando la glucosa alcanza cierto nivel, nosotros la podemos almacenar. ¿Otra vez? ¿Ya? Sí. Y la almacenamos, ¿cierto?, en la forma de un polímero que se llama glucógeno. Entonces, el glucógeno es esa molécula que está ahí, ¿ya? Que, de hecho, esto lo tienen que haber visto en algún instante. Al principio, muy al principio de los carbohidratos. Es lo mismo, profe, otra vista, ¿no? Es otra. Ah. Se mencionó de que eran de almacenamiento, por eso. Ya. Ya, bueno, pero a grandes rasgos entonces. Ok, entonces, sí, el glucógeno es la forma, ¿cierto?, de almacenamiento de la glucosa. Es una forma de polímero. ¿Ya? Y vamos a tener que, en este caso, ¿cierto?, el glucógeno se cataloga como un homopolímero ramificado. ¿Qué quiere decir esto? Que está formado, ¿cierto?, por solamente glucosas, y que no es una molécula lineal, sino que es ramificada, tal como pueden ver acá en la figura. ¿Ya? Ya. Entonces, esencialmente, ¿cierto?, el glucógeno va a estar compuesto por fibras, ¿cierto?, de glucosas que están unidas mediante enlaces alfa 1,4. Eso también lo tenéis que haber visto en algún instante, ¿es verdad? Y hay más o menos cada 8 unidades de glucosa se forma, ¿cierto?, lo que se llama un enlace alfa 1,6, que permite que la molécula tenga esta especie de ramificaciones. ¿Ya? Y normalmente, Con 8, no. Cada 8 unidades. sí, son cada 8. Que en el fondo que el polímero de glucógeno, ¿cierto?, es una molécula que es ramificada, pero en sí son fibras, ¿cierto?, de glucosas unidas entre sí mediante enlaces alfa 1,4, y más o menos cada 8 unidades de glucosa está formado un enlace alfa 1,6, que permite entonces que se genere esta ramificación. ¿Ya? Ahora, normalmente el glucógeno no es una molécula que está suelta dando vueltas, sino que tiene una base, ¿ya?, que es una proteína que se llama la glucogenina, que a partir de donde la formamos en el fondo, ¿ya?, o que vendría siendo como la raíz del árbol, de cierta manera. ¿Ya? ¿Eso rojo sería No, la glucogenina sería esto, que está al centro. Una proteína, y desde ahí entonces empiezan a emanar las fibras de glucosa. ¿Ya? Ok, ahora, lo importante del glucógeno, como les decía, ¿cierto?, que es la forma de almacenaje de la glucosa, y esto tiene trascendencia porque en el fondo nos permite a nosotros, ¿cierto?, tener un cierto nivel de regulación en cuanto a nuestra glicemia. Es decir, nosotros tenemos que mantener una cantidad de glucosa en la sangre, y si esa, en el fondo, tenemos mayor cantidad de glucosa que la necesitamos, nosotros podemos almacenarla para después, cuando no tengamos o tengamos deficiencia de glucosa, podamos tener de dónde sacar, y de esa manera poder mantener nuestro estatus energético relativamente constante por un periodo de tiempo. ¿Ya?
En el fondo, el suministro de glucosa dura más o menos de 12 a 24 horas. En rigor, entonces, significa que usted podría estar un día sin comer, no se va a morir. Por lo bajo. Solamente hablando del depósito de carbohidratos. Nosotros ya empezamos a hablar de todos los depósitos o todas las fuentes a las que podríamos echar mano energéticamente, podríamos vivir casi 2 meses sin comer nada. ¿Ya? Ok, entonces, esta molécula, ¿cierto? También va a sufrir un metabolismo, también tiene vías metabólicas que están asociadas con su síntesis y con su degradación. Y tenemos los siguientes nombres. Y esto vayan familiarizándose porque la mayoría empieza a confundirse después. Teníamos en un comienzo, ¿cierto?, que la degradación de glucosa es glucolisis. ¿Sí? Ahora, para que no se confundan, el sufijo lisis significa rompimiento. Y el sufijo génesis es de generación, de formación. Entonces, si se fijan en los nombres, ¿cierto? La degradación del glucógeno se llama glucógeno lisis, que es la degradación. Y la síntesis va a ser la glucógeno génesis. ¿Ya? Ahora, el glucógeno como molécula de almacenaje no es una molécula estática, sino que normalmente va variando, ¿cierto?, en su cantidad. Es decir, el que haya glucógenogénesis o glucógenolisis es súper variable. ¿Ya? Y bueno, normalmente el glucógeno, esto es una fotografía que se llama de microcería de transmisión del hígado, y normalmente el glucógeno se almacena en el citoplasma, como esos triángulos negros que se ven ahí. Y abajo tienen un gráfico que muestra un poco la dinámica del glucógeno hepático a lo largo del día. Y fíjense que tenemos, ¿cierto? Que a medida que nosotros durante el día, ¿cierto?, cuando vamos a almorzar, la cantidad de glucógeno hepático baja, ¿cierto? Porque nosotros, bueno, estamos despiertos, estamos llevando a cabo movimientos, etc. Fíjense que después del almuerzo sube un poco. Y después, en ese lapsus, ¿cierto?, entre el almuerzo y la cena, se supone que uno no come nada. Por eso, nuevamente, el glucógeno hepático empieza a bajar. ¿Sí? Y la glucosa sanguínea empieza a aumentar. Acuérdense que el glucógeno es una reserva de glucosa para mantener los niveles de glicemia. Lo que estamos viendo acá es el glucógeno en el hígado. ¿Sí? Entonces, las bajadas en este gráfico significa que son aumentos de la glucosa en la sangre. Entonces, fíjense, ¿cierto?, que después de la comida, la cantidad de glucógeno que se almacena en el hígado aumenta. Y esto tiene una lógica, ¿cierto? Porque usted se supone que una vez que come va y se acuesta. Y su tasa metabólica se reduce, por lo tanto, no utiliza la glucosa y la glucosa permanece, ¿cierto?, almacenada. Pero fíjense cómo baja en el minuto en que usted despierta. ¿Ya? Porque hay una duración, la glucosa va a estar en la sangre y ya cuando se va a acercar la hora de despertar, ¿cierto?, tengo que preparar al cuerpo para ese despertar y por ende la cantidad, o sea, el glucógeno que tengo almacenado, ¿cierto?, empieza a degradarse para que libere la glucosa y yo pueda hacer frente entonces a la mañana. ¿Ya? Hasta que yo con el desayuno reponga los niveles de glucosa que tenía previamente. Entonces lo que tenemos que entender, ¿cierto?, es que el glucógeno me sirve como una fuente de glucosa, ¿cierto?, disponible para cuando yo no tenga. De reserva, justamente. Ahora, los dos órganos que son capaces de almacenar la glucosa en forma de glucógeno son el hígado y el músculo. ¿No? Ahora, indistintamente de las diferencias obvias que tienen estos dos órganos, ¿cierto?, en cuanto al metabolismo del glucógeno también son muy distintos.
y que vamos a ver, de hecho, a continuación en esta tabla. ¿Ya? Que el glucógeno del hígado y del músculo cumplen funciones muy diferentes. En el caso del glucógeno hepático, ¿ya? La función que va a tener es la mantención de la glicemia normal. ¿Sí? Es decir, todo el glucógeno, o sea, toda la glucosa que se almacena como glucógeno en el hígado, ¿ya? Va a cumplir la función, ¿cierto?, de estar disponible para cuando nuestra glicemia disminuya y poder, en el fondo, normalizarla en el caso que así se requiera. ¿Ya? Ahora, al mismo tiempo, ¿cierto?, este glucógeno hepático va a servir como combustible para cualquier tejido. ¿Y esto gracias a qué? Gracias a que en el hígado, ¿cierto?, existe una enzima súper importante que se llama glucosa 6-fosfatasa y que tiene la función de tomar la glucosa 6-fosfato y retirarle el fosfato. Ahora, ¿qué se logra con eso? Se logra, ¿cierto?, que la glucosa, en vez, o sea, una vez que está en el hígado, ¿cierto?, en vez de que vaya a glicólisis en el hígado, esa glucosa salga de la célula hepática y pase a la sangre. ¿Ya? Dicho de otra manera, la glucosa cuando entra a las células, la única forma en que yo me aseguro de que esa glucosa permanezca en las células y me entregue energía mediante glicólisis es con la fosforilación que sufre por la exoquinasa. ¿Sí? Entonces la glucosa fosforilada se queda dentro de la célula. Ahora, fíjense que en el caso del glucógeno, que es glucosa almacenada, ¿cierto? Si yo degrado el glucógeno, va a quedar la glucosa dentro del hígado. Pero yo necesito esa glucosa que esté en la sangre para que se distribuya en el resto de los tejidos. La única forma de que salga es que pierda ese fosfato. Y la única enzima que me permite que pierda ese fosfato es la glucosa 6-fosfatasa. ¿Ya? De hecho, ¿cierto?, hay unas patologías que están asociadas a la deficiencia de esa enzima. Y las personas que tienen deficiencia de esa enzima no pueden hacer frente al ayuno. No pueden tener ayuno. Porque en el fondo nosotros cuando tenemos ayuno, ¿cierto?, ocupamos nuestra reserva de glucógeno. Entonces, no sé si más o menos conocen sobre la insulina y el glucagón. ¿Sí? Son las dos hormonas que regulan la glicemia. La insulina es una hormona hipoglicemiante que se secreta, ¿cierto?, cuando nosotros consumimos glucosa, la glucosa en la sangre aumenta, nuestro páncreas secreta insulina y hace que la glucosa entonces ingrese a los tejidos y de esa manera la glucosa vuelve a su estado normal. Ahora, cuando estamos en ayuno, ¿cierto?, nuestra glucosa disminuye y para mantenerla normal, entonces se libera la otra hormona que es el glucagón para que haya más glucosa. ¿Y cómo creen ustedes que hay más glucosa? Sacándola del glucagón. O sea, perdón, sacándola del glucógeno. ¿Ya? ¿Y el glucagón? El glucagón es la hormona que en el fondo va a favorecer a que haya glucosa en la sangre. ¿Y cómo yo puedo tener glucosa en la sangre? Degradando el glucógeno. ¿Ya? Ahora, fíjense que a pesar de que me funcionen las hormonas, si yo tengo una deficiencia en esa enzima, si yo estoy en ayuno, me desmayo, justamente. ¿Por qué? Porque cuando estoy en ayuno, mi glicemia va a bajar. Necesito que haya glucosa. Normalmente, nosotros la sacamos de nuestros depósitos de glucógeno en el hígado. ¿Por qué? Porque cuando se degrada en el hígado, el glucógeno a glucosa, está esa enzima que le saca el fosfato, la glucosa sale y va a los tejidos y todo bien. Pero en el caso de las personas que no tienen esa enzima, ¿cierto?, cuando están en el ayuno, por más que tengan una señal hormonal para que se degrade el glucógeno, la glucosa no sale de él. Por lo tanto, no se puede normalizar la glicemia.
Y esa persona entonces tiene que vivir comiendo algo. ¿Ya? Comen como cada 3 o 4 horas, tienen que estar consumiendo algún carbohidrato. ¿Ya? Porque no pueden pasar periodos sin consumir nada. Ya. Entonces, en el fondo, el rol del glucógeno hepático va a ser mantener la glicemia normal. ¿Ya? Normalmente, el glucógeno en el hígado cuenta por alrededor del 10% del peso del hígado. ¿Ya? Y este glucógeno, ¿cierto?, está sujeto a un control hormonal, que es el que está ahí y el que usted tiene que conocer a la perfección. ¿Ya? En el caso de el glucagón y la adrenalina van a estimular la glucógeno-lisis, es decir, la degradación de glucógeno para poder tener glucosa en la sangre. Y al mismo tiempo, ¿cierto?, en contraparte, la insulina va a estimular la síntesis de glicógeno, es decir, el almacenaje de la glucosa. Ya los veo medio perdidos con el tema de la hormona. ¿Seguro? Insisto que nuestra cara de miércoles. Ahí. Porque tienen que pensar en esto. Y esto les va a servir para el resto del curso. Ese fue. Las dos hormonas esenciales, ¿cierto?, son glucagón e insulina. La insulina va a tener como objetivo deshacerse de la glucosa. ¿Sí? Y lo va a hacer de dos maneras, esencialmente. Una, gastándola, promoviendo la glicólisis, o bien almacenándola. La idea, el punto es hacer desaparecer la glucosa. Es el rol de la insulina. ¿Una con glucólisis o la otra con...? La insulina. Estamos hablando de la insulina. La insulina tiene como objetivo hacer que desaparezca la glucosa. Por ende, ¿cierto?, voy a estimular la degradación, que sería la glicólisis, o bien su almacenaje, que sería la glucógenogénesis. En contraparte, ¿cierto?, el glucagón, todo lo contrario, va a buscar que haya glucosa. Y por ende, ¿cierto?, va a estimular la glucógenolisis. ¿Sí? Y cuando no tenemos glucosa en la sangre, ahí justamente. está la niña. Claro, entonces, la insulina, ¿cierto?, se secreta después de que nosotros comemos. ¿Para qué? Para deshacerse de la glucosa y normalizar la glicemia. Cuando nosotros no comemos, nuestra glicemia baja, ¿y qué hay? Se secreta el glucagón. ¿Para qué? Para que se restablezca la glucosa sanguínea. Y eso lo hace sacando glucosa desde el glicógeno, ¿cierto?, mediante la glucogenolisis, y mediante otro proceso que vamos a ver más adelante que se llama la gluconeogénesis, que es decir, sintetizar glucosa. ¿Ya? De otra cosa. De otra cosa. Justamente, de otra molécula. ¿Ya? Ok, esto es importantísimo que lo tengan claro. ¿Ya? Porque al final todo el metabolismo, ¿cierto?, va a estar regulado por estas enzimas. Pero todos van enfocados siempre a lo mismo. ¿Ya? Mientras tengan claro qué es lo que busca la insulina y lo que busca el glucagón, estamos aquí. Ahora, en contraparte tenemos el glucógeno muscular, ¿ya?, que obviamente también sirve de almacenaje, pero el detalle que tiene es que solamente sirve como almacenaje de glucosa para el músculo. Es decir, el glucógeno muscular solamente sirve para entregar glucosa al músculo. No contribuye a normalizar la glicemia. Ahora, ¿por qué no contribuye a normalizar la glicemia? Porque no tiene la enzima glucosa 6-fosfatasa, que es el requisito para que la glucosa pueda salir a la sangre. ¿Cuál enzima tiene? ¿Ya? Glucosa 6-fosfatasa. ¿Ya? Profe, ¿el glucógeno son solo monómeros de glucosa? No, el glucógeno son solamente glucosas juntas unas con otras. ¿No tiene ni fructosa ni...? No, nada más, solo glucosa. Ahora, en el caso, ¿cierto?,
del glucógeno muscular da cuenta más o menos del 1% del peso de las células musculares. Sin embargo, si lo llevamos a proporciones, ¿cierto? Nosotros tenemos más glicógeno en el músculo que en el hígado. ¿Por qué? Porque tenemos mucho más músculo que hígado. ¿Sí? ¿Se entiende la relación? Ok. Y en este caso, ¿cierto? Fíjense que también la insulina va a estimular la síntesis del glicógeno, ¿sí? Es decir, el almacenaje de glucosa. Pero en este caso, ¿cierto? La degradación del glucógeno en los músculos va a estar a cargo de la adrenalina. ¿Sí? La degradación del glucógeno. Entonces vamos a tener que la insulina se encarga de, viendo solamente esta parte de la materia, la insulina va a favorecer el guardado de glucosa y el glucagón, así como la adrenalina, la degradación del glucógeno. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cierto? Que la adrenalina va a promover este proceso con el glicógeno del músculo y el glucagón va a hacerlo esencialmente en el hígado. Pero las dos hormonas van a ejercer en la misma función. ¿Ya? ¿Estamos aquí, no? ¿Sí? Ya. Entonces, partimos con la glucógenolisis. ¿Y en qué consiste? Consiste en 3 pasos, ¿ya? O en 3 etapas, que lo llevan a cabo 2 enzimas solamente. ¿Ya? Entonces, fíjense qué es lo que pasa aquí. Tenemos la molécula aquí arriba. Los colores simplemente es para mostrar cómo ocurre el proceso, pero no significa que sean moléculas distintas. Recuerden, son todas glucosas. ¿Qué se perdió? ¿Ah? ¿En la primera? No, sigue. Ok, entonces tienen el glucógeno y la primera fase de la degradación del glucógeno se denomina la fosforolisis, ¿ya? Que está a cargo de la enzima glucógeno fosforilasa. ¿Y qué es lo que hace en esta primera etapa? Lo que hace es romper, en el fondo, los enlaces alfa 1,4 que mantenían unidas a la glucosa. Ahora, ¿cuál es la particularidad de este proceso? Que el rompimiento de ese enlace se hace utilizando un fosfato, que es como sale ahí. Por ende, ¿cierto? Cuando rompo el enlace, lo que sale, ¿cierto? No es glucosa sola, sino que es glucosa 1-fosfato. Ahí se perdió. No, sí, no. Rompe el lazo, no cuatro, el rompimiento hace que... ¿Qué es lo que hago acá? ¿Cierto? Si yo tengo el glucógeno, es una molécula de almacenaje. Yo para sacar la glucosa lo voy simplemente cortando. Es como, imagínense que tienen un racimo de uva y van sacando de una la uva. Es tal cual. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el detalle? Que cuando en el proceso de fosforolisis, cuando yo rompo el enlace, ¿cierto? Para romperlo se adiciona un fosfato, de tal manera que lo que sale, ¿cierto? Lo que se libera no es solamente glucosa, sino que es glucosa 1-fosfato. ¿Ya? ¿Ya, no? Sí, creo que sí. ¿Sí? No, difícil. A ver, ¿qué es? ¿Qué cara ¿Estamos tenemos? jugando con alguna molécula de ATP? No, ¿No? no. Siempre que salga ATP va a aparecer ahí. Ese fosfato normalmente es el fosfato que está presente en el citoplasma y que adquiere la dieta. ¿Ya? Ok, entonces sale el primer producto, entonces va a ser la glucosa 1-fosfato. ¿Sí? Ahora, esa se lo voy a mencionar al tiro, ¿cierto? Esa glucosa 1-fosfato que se genera
no puede ser metabolizada. Para ser metabolizada tiene que existir como glucosa 6-fosfato. Entonces para eso hay una enzima que se llama la fosfoglucomutasa, que lo que hace es tomar el fosfato que está en el carbono 1 y colocarlo en el 6. Y ahora tengo glucosa 6-fosfato. Y con esa glucosa fosfato, ¿qué pasaría? ¿En qué proceso podría entrar? Una intermediaria de autonomía. La glicólisis, po. ¿Se acuerdan que la glicólisis partía con glucosa 6-fosfato? Entonces ahí puedo empezar a utilizar esa glucosa. ¿Cómo se llama la enzima? Fosfoglucomutasa. Ok. Entonces, esta enzima, la glucógeno fosforilasa, que lleva a cabo esta primera etapa de fosforólisis, entonces va cortando glucosa por glucosa. Es decir, sacando uva por uva del racimo. Ahora, fíjense que en el caso de acá, vean aquí, cuando empieza a sacar glucosas de una de las ramas, ¿ya? Saca las glucosas, pero se detiene cuando se encuentra con 3 glucosas previas a la ramificación. ¿Sí? Cuando llega a las 3 previas a donde está la ramificación, El enlace. ya... ¿Cómo? El enlace. Claro. Ya. Cuando llega hasta aquí, hasta las 3 últimas antes de la ramificación, la helicógeno fosforilasa no puede seguir sacando glucosa. Ahí se detiene. ¿Ya? Es un requisito de la enzima. Ahora, ¿qué pasaría? Porque en el fondo si el glucógeno es una molécula ultra ramificada, ¿cierto? Estaría perdiendo cualquier glucosa porque si no puede degradar esas últimas, ¿qué va a pasar? Entonces ahí es donde viene, ¿cierto? La segunda actividad, o el segundo paso, que es la actividad transferasa. Y lo que hace la actividad transferasa es tomar esas 3 y las coloca a continuación de glucosas que estén en una fibra. Las saca de la ramificación. Tal como está en el esquema. ¿Eh? Estaba aquí y ya no, estas 3 ya no están formando parte de la rama, sino que están formando parte de la línea principal. ¿Y cuál es la gracia? Que ahí, ¿cierto? Ya la glicógeno fosforilasa no tiene obstáculos y puede seguir degradando para sacar glucosa. ¿Y cuál es la enzima que está? ¿Ninguna? No, ya. A ver, es que se perdieron para eso, ¿no? Ahí lo que pasa es que ahí vuelve a contar 3 y la vuelve a cortar. Las No. transferasas las pone y las pega. No, pero lo que hace, ¿cierto? A ver, la primera enzima saca glucosas, ¿cierto? Hasta que va a llegar a una ramificación y van a haber 3 y la que permite la ramificación. Hasta ahí yo puedo cortar. Ahora, ¿cómo me deshago de esa ramita en el fondo? ¿Ya? Ahí actúa la enzima que se llama desramificante, ¿ya? Que lleva a cabo los 2 siguientes pasos. Por eso decía, es un proceso de 3 pasos con 2 enzimas. Entonces el primer paso lo hacía la glucógeno fosforilasa en el proceso de fosforólisis, que es sacar glucosas de A1. Pero cuando llega a estos puntos, ¿cierto?, de ramificación, ahí actúa la enzima desramificante y lleva a cabo la primera actividad, que es la actividad transferasa. ¿Y qué es? Tomar los 3 previos a la ramificación y colocarlos en el fondo de la rama principal, o en el tronco, podríamos decir. Y de esa manera, ahora puede venir otra glicógeno fosforilasa y empezar a sacarlo. Porque ya no tengo el obstáculo, ¿cierto?, de esa rama. Y ahí sale que libera una glucosa. ¿Cómo? Ahí, lo rojo libera la glucosa. Ah, no, eso es después. Primero nos deshicimos de estos 3, ¿cierto? Los transferimos.
Ah, pero no. ¿Ya? Ahora, pero me queda esta. ¿Y por qué me queda esa? ¿Ya? ¿Por qué? Porque acuérdense que todas las otras están unidas por enlaces 1,4, pero este es 1,6. Por lo tanto, no hay llegar y cortar. ¿Ya? Entonces ahí es donde la misma enzima aplica su segunda actividad. ¿Ya? Piensen que así como hay lápices, ¿cierto? Que tienen el lápiz con una punta usted escribe y con la otra borra, la enzima es lo mismo. Tiene una parte que hace una pega y otra parte que hace otra pega. Una de las partes ¿cierto? Hace la pega de transferasa, es decir, transferir. Y la otra parte hace esta pega de acá, que sería la actividad desramificante, que es romper el enlace alfa 1,6. Que bioquímicamente eso se traduce en que la enzima desramificante estaría ejecutando una actividad que es alfa 1,6 glicosidasa. ¿Por qué? Porque está cortando un enlace glicosídico alfa 1,6. Y ahí yo me deshago de esa glucosa. Y esa queda. Esa queda, va a quedar en el aire, pero va a ser después fosforilada por la isoquinasa. ¿Esa puede ser vuelta a pegar en la línea? No, pues esa sale directamente. Lo único que queda pegado en la línea es lo que yo transferí. Fíjense en el dibujo. Estas se van, ¿no? Eran estas amarillitas que eran las que estaban en la rama, las que yo transferí. La roja después se van. Y después todas estas, como están lineales, va a venir la glicógeno fosforilasa y corta porque no hay nadie que la detenga. Ahora, la glucógeno fosforilasa, si seguimos la misma tendencia que le decía anteriormente, nosotros decimos que la glucógeno fosforilasa tiene una actividad alfa 1,4 glicosidasa. ¿Por qué? Porque rompe enlaces alfa 1,4. ¿Sí? Entonces, resumen, ¿cierto? El glicógeno se degrada en 3 etapas, ¿cierto? Que está a cargo de 2 enzimas. La primera etapa se llama la fosforolisis, está a cargo de la glucógeno fosforilasa. Y la segunda y tercera etapa, que es la actividad transferasa y desramificante, están a cargo de la misma enzima que recibe el nombre de enzima desramificante. ¿Ya? En la primera etapa, entonces, se van a cortar enlaces alfa 1,4, ¿verdad? Utilizando una molécula de fosfato para dar como resultado glucosas 1-fosfatos, que tienen que ser convertidas o mutadas a glucosa 6-fosfato gracias a la enzima fosfoglucomutasa. Esos cortes se van a generar hasta alcanzar los 3 últimos o las 3 últimas glucosas antes de la ramificación. Ahí va a actuar entonces la ramificante tomando esos 3 y colocándolos a continuación de alguna rama que esté más lineal, ¿cierto? Y va a venir entonces la glicógeno fosforilasa y como rompe el enlace alfa 1,4 va a empezar a romper porque no tiene ningún impedimento. Y al final va a actuar para romper esta glucosa que era la que me dio origen a la rama, va a aparecer nuevamente la ramificante con su actividad de ramificante para romper el enlace alfa 1,6. Y ahí degradó todo el video. ¿Sí? ¿Seguro? Ya. ¿Se entiende por qué un enlace? ¿Por qué sería la glicógeno fosforilasa sería una alfa 1,6 glicosidasa? Porque rompe enlaces alfa 1,4, que son los que mantienen unidas a las glucosas cuando están de forma lineal. Y cuando es una actividad alfa 1,6 glicosidasa, ¿por qué rompe enlace alfa 1,6?
La primera fase, ¿cuál es el objetivo? ¿Obtener un fosfato? No, es obtener la glucosa 1-fosfato. En el fondo es sacar la uva del racimo. Pero no es lo mismo que hace ¿Qué quiere? la ramificante. No, porque la ramificante, ya ramificante. No, la ramificante lo único que hace es transferir Ah, estas tres para que queden en el fondo en una línea o para perder esa rama y que la otra pueda cortar sin ningún impedimento. ¿No? entiendo. Y esa degradación del glucógeno es para hacer cuando el organismo lo requiera. Justamente. Entonces, acá en este caso, ¿cierto? Como en todo proceso metabólico, va a estar regulado. Y la enzima esencial, el punto de regulación, va a ser la glucógeno fosforilasa. ¿Ya? Entonces yo les pregunto, ¿qué hormona creen ustedes que va a estimular la actividad de la glucógeno fosforilasa? El glucagón. Precisamente. ¿Cierto? ¿Cómo? Y la adrenalina también. Porque saca la reserva. ¿Cómo? Saca la reserva. Justamente, esa hormona, ¿cierto? La gracia era que degradaban o inducían la degradación para normalizar la glicemia, ¿cierto? Ya, pues la hormona la enzima que controla todo eso es la glucógeno fosforilasa. Entonces yo mientras active a la glucógeno fosforilasa, tengo degradación de glucógeno y puedo normalizar la glicemia. Y eso está a cargo de glucagón. Ya, ahora, fíjense que en el fondo esta, por ser una enzima importante, porque el glicógeno va a ser una molécula importante, ya que nos va a permitir en el fondo subsistir en una instancia de ayuno, va a estar sujeta a distintos tipos de regulación. ¿Ya? Por un lado, regulación por modificación covalente. Pónganse la regulación por modificación covalente, quería decir que a una enzima yo le agrego algo, le pego algo, y de esa manera la activo o la inactivo. ¿Ya? No. Acá no es, porque yo las coenzimas o cofactores, ¿ya? Ayudan a la actividad de la enzima y son moléculas que se unen de forma transiente y lo hacen al sitio activo. En cambio acá el fosfato que se agrega, en este caso la modificación covalente, que puede ser fosfato, pueden ser varias otras cosas, pero en este caso la glucógeno fosforilasa es un fosfato, se agrega en un aminoácido anáqueo. ¿Ya? Y fíjense cómo es. Cuando la enzima no tiene el fosfato pegado, está en un estado inactivo. Y cuando tiene el fosfato pegado, se activa. ¿Sí? Entonces es como un switch. Yo la enciendo agregándole el fosfato y si le saco el fosfato, la apago. Entonces yo les pregunto, ¿cómo creen ustedes que, o en respuesta a qué ocurre esa fosforilación de la glicógeno sintasa? O sea, el glucógeno fosforilasa. No, pues esto no se está ligando a la sangre. Yo estoy regulando la actividad de la enzima. ¿Cómo la célula sabe de que tiene que fosforilar esta enzima? ¿Gracias a qué señal? A una señal hormonal. ¿A cuál? Traten de ir conectando, fíjense. Cuando yo tengo con el fosfato pegado, la enzima está activa. Si está activa, puedo degradar el glicógeno. ¿Sí? ¿Cuál era la hormona que me favorecía la degradación del glicógeno? La degradación del glucagón. Glucagón. Sí, el glucagón. Por lo tanto, ¿qué hormona esperaría yo que me favoreciera la fosforilación entonces de la glicógeno fosforilasa?
No, pero glucagón también. Glucagón, po. Claro, sí, eso está hablando. Sí, estamos mal. Acuérdense que A cuando ver, de nuevo, pero ¿por qué estamos mal? Ya, ven. Ya, tengo la enzima en dos estados. Ya cuando yo la tengo sin fosfato pegado, está inactiva. Y cuando yo le coloco un fosfato, se pone a funcionar y empieza a favorecer la degradación del glucógeno. ¿Ya? Yo sé, tomemos eso, ¿verdad? Ya estamos claros. Por otro lado, yo sé que la hormona que me favorece la degradación del glicógeno es el glucagón, ¿verdad? Ok. Entonces, conectemos ahora. Si yo les digo, ¿qué hormona entonces va a estar estimulando la fosforilación de la glicógeno fosforilasa? Sí, El glucagón. La está activando, claro. Porque la está activando, Claro. ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Me cachan la...? Sí. Ya. Entonces, de hecho, fíjense acá. Lo pueden ver aquí. Yo les dije que la adrenalina funcionaba muy similar al glucagón. Y de hecho, cuando llegan las hormonas, ¿cierto? Van viajando por la sangre. Una vez que llegan a las células del hígado, ¿ya? Y le quieren indicar que degrade el glucagón, o sea, que degrade el glucógeno, generan una serie de señales que involucran fosfato para que la enzima se fosforile y por ende se active y por ende pueda degradar el glucógeno y así la glucosa pueda salir a la sangre. ¿Sí? Tienen que ir conectando las piezas. Ya. Eso sería lo primero. Para hacérselo más fácil. El glucagón va a favorecer los procesos que favorezca, induciendo a que las enzimas sean fosforiladas. ¿Ya? Entonces, siempre que el glucagón tenga algún efecto, va a ser porque fosforiló a alguna enzima. Y en este caso lo podemos ver. El glucagón favorece la degradación del glucógeno. ¿Cómo? Favoreciendo a que se fosforile la enzima que degrada el glucógeno. Y que cuando está fosforilada es activa. ¿Vale? Ahora, pensemos un poco. Si resulta que usted ya va y después se manda 10 chocolates. 10 chocolates. ¿Qué hormona esperaría yo que mi cuerpo secrete? La insulina, ¿cierto? ¿Qué va a pasar con la degradación del glucógeno? ¿Va a seguir o se va a detener? Se detiene, ¿cierto? Ya. Entonces me pregunto, ¿cómo detendrían ustedes la degradación del glucógeno? Sacándole el fosfato. ¿Cómo? Sacando el fosfato. Sacándole el fosfato. Justamente. Justamente, ¿cierto? Entonces, voy a tener siempre esa relación. Que el glucagón, en el fondo, me va a estimular, me va a favorecer que las enzimas sean fosforiladas, ¿ya? Obviamente, en algunos casos va a estimular a la enzima y en otros casos esa fosforilación la va a inhibir, va a depender del proceso. Pero para el que estamos viendo ahora, el glucagón va a estimular la fosforilación de la glucógeno fosforilasa, induciendo su activación y por ende lo degrada. Y al contrario, ¿cierto? La insulina va a promover de que esta enzima pierda el fosfato, por ende que se inactive y por ende que el glucógeno no se degrade. Y hace síntesis. Al otro lado. Justamente, y hace la síntesis. ¿Sí? Ya, y la otra regulación que sufre es la regulación alostérica, ¿ya? En la que el ATP funciona como un regulador o un inhibidor alostérico o un regulador negativo, el ATP. Y el AMP
es un regulador positivo. ¿Qué lógica tiene esto? Yo he agregado glucógeno, tengo glucosa, ¿verdad? O sea, glucosa 6-fosfato. ¿Sí? Si yo tengo glucosa 6-fosfato, tengo glicólisis. Si yo tengo glicólisis, tengo piruvato. Si tengo piruvato, tengo acetil-CoA. Si tengo acetil-CoA, tengo ATP. ¿Sí? Entonces, si llega un instante en que tengo mucho ATP, ¿será necesario que siga degradando o sacando glucosa? No. Entonces finalmente va el ATP. Dice, ya, corta, ya estamos bien. No hay para qué degradar. Y por eso actúa entonces el ATP como un regulador negativo. ¿Sí? Lo mismo que les dije antes, siempre el producto final, que va a ser ATP o las moléculas reducidas, van a tender a inhibir a las enzimas que favorecen un proceso. En el caso contrario, fíjense que el AMP, yo les dije que era la forma de baja energía. Entonces si yo tengo, claro, de muy baja energía, si yo tengo muy baja energía, ¿voy a necesitar tener glucosa para poder degradarle y que me genere ATP? ¿No? Disculpa, Si yo tengo mucho AMP, significa que mi estatus energético es bajo. es bajo. Por lo tanto, voy a requerir degradar glucosa para tener ATP. Y para tener glucosa, voy a necesitar sacarla de mi almacén, que es el glucógeno. Por ende, el AMP va a estimular entonces a la enzima que me permite degradar el glucógeno y poder tener esto. AMP activa, el ATP inactiva. Claro. ¿Sí? ¿Siguió la idea o no? Ya. ¿Seguro? ¿O no me están cachando nada, honestamente? No, ¿qué pasa? Pura no, ahora cacho lo dice. Lo que pasa es que toda esta cuestión ustedes tienen que tratar de ir conectando. ¿Ya? Y ir poniéndose en las situaciones fisiológicas. ¿Ya? Eso es la única forma de aprenderse esto. Y tomando en consideración ciertas bases. Lo que les decía, el glucagón, ¿qué es lo que busca? Que haya glucosa. Y la va a sacar de las reservas. Y lo otro que sé es que el glucagón va a favorecer fosforilación de enzimas. ¿Ya? Y con eso ya pueden ir haciendo el link. Ya. Y ahora veamos cómo se sintetiza el glucógeno. Que es cuando ya tengo mucha glucosa, ¿cierto? Y la quiero guardar. Ahora, como está acá, ¿cierto? La cantidad de glucosa se me puede incrementar esencialmente por lo que yo consuma en la dieta, o bien por el proceso de síntesis de glucosa, que se llama gluconeogénesis. ¿Ya? Ahora, en esencia, si yo estoy sintetizando glucosa, significa que tengo muy baja y en realidad no es que tenga como tanto para guardar. ¿Ya? Para consumir activo. Claro, en el fondo es como para salir del paso, pero no como para, ya, generemos glucosa para guardarla, no. Se genera de hecho en casos excepcionales. Pero cuando tengo glucosa entonces voy a tener que guardarla. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Ya? Voy a tener el proceso de guardado de la glucosa o de síntesis del glucógeno, va a tener 3 etapas. ¿Ya? Que es la iniciación, elongación y ramificación. Ahora, para poder almacenar la glucosa, ¿ya? Se necesita, bueno, esencialmente, acuérdense que la glucosa que entra en la dieta, ¿cierto? Que va a estar entrando a las células directamente desde la sangre, apenas entra a la célula va a ser fosforilada, y va a quedar como glucosa 6-fosfato.
Lo que tengo que hacer yo entonces, va a haber la misma fosfoglucomutasa de antes, va a transformarla en glucosa 1-fosfato. ¿Ya? Ahora, uno podría decir, ya, entonces ahora llego y la guardo. En el fondo es como seguir el proceso inverso. Pero no. ¿Ya? Todos los procesos metabólicos siempre para que ocurran requieren de cierta manera de lo que se llama activar la molécula. Así como activamos a la glucosa agregando el fosfato para que entre en glicólisis, acá nosotros necesitamos activar a la glucosa para poder guardarla. Y esa activación consiste en agregarle, ¿ya?, esta molécula que se llama UDP. No vamos a entrar en detalle para no complicarlos tanto, ni la enzima ni nada. ¿Ya? Yo de hecho voy a hablar con el profesor para que no les pregunte eso. Pero en el fondo el paso de iniciación va a involucrar de que a esa glucosa 1-fosfato yo mediante una reacción química acoplándole algo la transformo en UDP glucosa. Y a partir de la UDP glucosa recién yo puedo pensar en guardar la glucosa. En términos prácticos, ¿cierto? Si yo, entonces, esta enzima no estuviese, yo no puedo almacenar glucosa como glucógeno. Si yo no tengo esa molécula que es UTP, que es el que me entrega en el fondo la molécula que yo quiero adicionar, no puedo guardar glucosa. ¿Ya? La glucosa tiene que estar como UDP glucosa para poder guardar. ¿Vale? ¿Cómo se llama Ok. la enzima? ¿Ah? ¿Cómo se llama la enzima? UDP glucosa. UDP glucosa pirofosforilasa. Pero por eso yo digo, no, le voy a decir que no les pregunte eso. Porque en Pero realidad eso es UDP uracilo bifosfato, ¿se supone? Justamente. Glucosa. Justamente. Sí, pero no voy a entrar en detalle porque se van a confundir más. Y no viene al caso, en realidad, no es importante. Pero lo importante es que la glucosa que entró a nuestras células, primero queda como glucosa 6-fosfato. Tiene que, en un paso, convertirse a 1-fosfato y después de ahí tiene que acoplársele una molécula de UDP para quedar como UDP glucosa. Y desde aquí podemos partir la cosa. ¿Ya? Ok, ahora, dentro de esta misma etapa, ¿ya?, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Se acuerdan que vimos al comienzo, ¿cierto?, que el glucógeno tiene una base? ¿Se acuerdan que era una proteína? Se llama glucogenina. Ya. Entonces, en el fondo yo lo que necesito es, en el fondo, anclar primero glucosas a esta base para poder armar el árbol. Tal como, ¿cierto?, un árbol requiere que yo lo plante y que se forme una raíz primero para armar todo el resto. Acá es exactamente lo mismo. Y el proceso que está ahí, ¿ya?, y consiste en lo siguiente. Entonces, fíjense qué pasa. Voy a tener la proteína glicogenina, ¿ya?, que lo que va a hacer, ¿cierto?, va a tomar a una de estas UDP glucosas y la va a pegar a sí misma. ¿Ya? ¿Sí? Simplemente eso. Está la glucogenina, tomó una UDP glucosa y la tomó y la aseguró. Ahora, obviamente cuando yo pego la glucosa, o sea, pego esta UDP glucosa, perdón, lo que queda pegado a la proteína es glucosa, ya el UDP se va. ¿Ya? El UDP simplemente me ayuda para poder entrar al proceso, pero después se va. ¿Ok? Entonces primero se pega una UDP glucosa a la glucogenina. ¿Sí? Ok. Una vez que ya tengo entonces la base, yo puedo empezar a agregar. Y parte entonces la etapa, bueno, todo lo que le hablé hasta ahora va a contar dentro de la etapa de iniciación. ¿Sí? En el fondo,
Resumiendo, la conversión de glucosa 6-fosfato a 1-fosfato, después de 1-fosfato a UDP-glucosa y la pegada a la glucogenina. Y debido a la... Pero hasta ahí teníamos la iniciación. Entonces a partir de ahora yo puedo empezar a formar la molécula. Profe, disculpe, ¿cuál es la enzima que transforma de 6 a 1-fosfato? Fosfoglucomutasa. La misma que... La misma que Al anterior. revés. Claro. Ok, ocurrió la iniciación. Ahora tengo como la base para poder armar todo el asunto. Ahí entonces va a comenzar la segunda etapa, que es la elongación. Y que va a estar a cargo de la glucógeno sintasa. ¿No? ¿Y qué es lo que va a hacer? Fíjense la reacción. Tengo una cantidad de glucosas, la agrego una UDP glucosa, después el UDP lo boto y queda con una glucosa más. ¿Sí? Entonces tenía la glucogenina con su glucosa, a continuación viene la glucógeno sintasa y toma la UDP glucosa, la pega a la glucosa que previamente estaba pegada a la glucogenina y se va. Y empieza a pegar nomás. ¿Cómo está ahí? Pega ahí, empieza empieza a pegar nomás. Una tras otra. Las unes, ¿no? Solo tras otra. Hacer la línea y después la organización. Ahora, si yo dijera, ¿qué actividad tendría, o qué es lo que está haciendo químicamente la glicógeno sintasa? ¿Qué enlace está formando? Está formando enlaces 1,4, ¿cierto? Alfa 1,4. Entonces la glucógeno sintasa está elongando, ¿cierto? Mediante la unión de glucosas por enlaces alfa 1,4. Y generando la molécula lineal. ¿Ya? Ok. Y después entonces tenemos que generar las ramificaciones. ¿Y qué va a pasar? Cuando más o menos se hayan sintetizado o se hayan agregado, mejor dicho, unas 8 glucosas, va a aparecer la enzima que se llama ramificante y va a permitir entonces que se forme la ramificación. Es como casi el proceso inverso anterior. Ustedes quédense con el enzima ramificante nomás. ¿Ya? Entonces, la glucosa la convertíamos finalmente en UDP glucosa, la pego a la glucogenina, después viene la glicógeno sintasa, que toma como sustrato el UDP glucosa y va colocando glucosa una tras otra sobre la que había previamente. Y a medida que yo ya pegué unas 8, va a venir la ramificante y va a generar que se genere la ramificación. El enlace 1,6. Ya tengo la molécula. Y una vez que genere la ramificación, ¿cierto? Va a venir nuevamente la glicógeno sintasa y va a empezar a pegar detrás de esa que ya agregué. ¿Sí? Ya. Pregunta. ¿Qué efecto tendría el glucagón sobre la glicógeno sintasa, que es la enzima principal? Ahora eso es lo que les dije antes. ¿Qué es lo que hacía el glicógeno? Ya, va a inducir la fosforilación, ¿cierto? Ya, por eso, pero acá, ¿qué efecto va a tener la fosforilación de esa enzima? ¿Se va a activar? Se va a inhibir, ¿cierto? Porque no puedo, acuérdense que si yo tenía fosforilada la anterior, que era la glicógeno fosforilasa, estoy degradando. Y acá si yo no podría como estar degradando y guardando al tiro. Yo tengo que activar una vía y bloquear la otra. Entonces el glucagón, ahí tienen el efecto. El glucagón va a inducir fosforilación de las enzimas. Pero la fosforilación va a tener un efecto dependiendo de la enzima. Si es la glicógeno fosforilasa la que se fosforiló, se activa.
Pero en este caso, el glucagón al mismo tiempo va a inducir la fosforilación de la glicógeno sintasa, pero el efecto que va a tener la fosforilación es inhibirla. ¿Sí? Y por otro lado, ¿qué pasaría con la fosforilación de las dos enzimas en presencia de la insulina? Ya, va a haber desfosforilación, ¿cierto? Lo contrario. Ok. Si se desfosforiló la glicógeno fosforilasa, ¿qué le pasaba? La inhibe. La inhibía, ¿cierto? Por lo tanto, no degrada glicógeno. Y si se desfosforila esta, ¿qué le va a pasar? Se va a activar. Por lo tanto, la glucosa, ¿cierto? Se va a guardar. Está conectado con la función de la insulina, que es... La insulina, en el fondo, va a inducir, va a activar a esta y va a inhibir a la otra. Si se fijan, aquí un juego de que te agrego un fosfato y que te lo saco. En el glucógeno sintasa, o sea, lo que va a pasar, fíjense, en sí lo que va a pasar, ¿cierto? Es, fíjense, si yo tengo, ¿cierto?, mucha glucosa en la sangre, nos partamos al revés. Tengo muy baja glucosa en la sangre. ¿Sí? ¿Qué hormona se me va a liberar? Glucagón, ¿verdad? Ok, y me va a decir, ¿sabéis qué? Ya, tenemos que incrementar la glicemia. ¿De dónde la sacamos? Del glucógeno. ¿Sí? Ahora, el glucagón yo sé que induce fosforilación, ¿verdad? Entonces, tengo la... Tenemos ahí. Yo tengo entonces glucagón. Acuérdense que estamos en una condición de que la glicemia está baja. Tengo que restaurarla, ¿verdad? Voy a echar mano a mis reservas de glucosa que están en el glucagón. Ok. Va a venir el glucagón. ¿Y qué efecto tiene sobre la enzima? Fosforilar, ¿cierto? Entonces va a venir. Pa. Pa. Este proceso se va a ver estimulado o reprimido. Acuérdense cuál es el objetivo del glucagón. La activa, por lo tanto este proceso se va a ver estimulado. Pero también inducía fosforilación de este. Pero el glucagón no está buscando guardar glucosa. Por lo tanto, ¿qué efecto va a tener acá? Nada. ¿Cierto? Producto de la fosforilación. Ok. Ahora, imaginen que tienen la situación de que ya la glucosa está muy alta. ¿Qué hormona se les va a liberar? Insulina, ¿cierto? La insulina, yo sé que, ¿qué efecto tiene sobre la enzima? Ya, hace que pierdan el fosfato. Ok. Si esta pierde el fosfato, ¿qué le va a pasar? Acuérdense cuál es el efecto final de la insulina. El efecto final es guardar. Entonces, si le quita el fosfato, ¿qué le va a pasar? Se va a activar. Y si le quita el fosfato a esta, se va a inhibir. Entonces, ¿qué va a pasar? Voy a estimular el guardado y voy a reprimir la degradación. ¿Sí? No, va a quedar una espera. Ahora, bueno, y esto es lo que está aquí. Lo mismo que le explico, ¿cierto?
Glucagón y adrenalina, efecto similar, ¿cierto? Uno en el hígado y otro en el músculo. Van a hacer que la glicógeno fosforilasa se fosforile y esté activa, por lo tanto va a ocurrir la glucogenolisis y al mismo tiempo va a fosforilar a la glucógeno sintasa, pero la va a inactivar. Por eso va a tener degradación de glucógeno y voy a poder aumentar la glicemia. Si yo tengo insulina, todo esto se me revierte. Estas enzimas pierden el fosfato y esta va a pasar a quedar inactiva, por lo tanto el glicógeno no se degrada, y esta va a quedar activa, por lo tanto el glicógeno se forma. ¿Sí? Y vamos a terminar esta clase y ya. Había pensado pasar más, pero creo que... Y si nos queda tiempo, ¿cuánto más? Quedémonos hasta las 12. No, pero esta es la última parte que sí es importante. ¿Ya? Entonces, ya saben más o menos cuál es el efecto que están teniendo las hormonas, ¿cierto? El efecto ya a nivel celular. Usted ya sabe ahora, ¿cierto? Cuando dicen, no, es que la insulina baja la glicemia. Ahora usted ya sabe cómo lo hace. ¿Ya?